Bienvenidos a nuestra serie Hacer Familia, un aprendizaje desde el Evangelio. Soy José María Corominas. En este episodio desarrollaremos el tema de prodigios de Jesús y misión de los discípulos. En nuestras escuelas, Dios es el pilar fundamental para ayudar y educar a nuestros hijos. Y los Evangelios es su palabra. Bienvenidos nuevamente. El tema de que hemos comentado nos van a ayudar a tratarlo tres expertos que van a pasar a presentarse. Carmen, por favor. Soy Carmen Corominas. Estudié Magisterio en la Universidad de Extremadura. Hice el máster de Educación Familiar y ahora llevo la dirección del Instituto Europeo de Estudio de la Educación. Y llevo muchos años dedicándome a asesorar y ser profesora del instituto. Y estoy casada y tengo 5 hijos y una nieta. Muy bien. ¿Arturo? Muchas gracias, José María. Mi nombre es Arturo Wong. Soy ingeniero químico de profesión. Soy máster en educación familiar por el IEEE online. Casado, padre de 6 hijos. Muy bien. ¿Ibert? Soy Ibert Capistrano, soy ingeniero civil, estudié mi carrera en Filipinas, hice también el MBA en el IESE, que pertenece a la Universidad de Nevada, y también hice el máster del instituto del IEE aquí, en Madrid, perdón, y estoy casado con 3 hijos. Así como casi todos tenemos 5 hijos. Sí, empezando 3 hijos, me toca número 3 hijos fantásticos. Arturo, ¿cómo te gustaría empezar el programa? En esta sección del Evangelio, una imagen que aparece de manera constante es la figura del pan. Entonces, por ejemplo, en la primera multiplicación de los panes, que se describe en los 4 evangelios, pero en particular en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, nos platica que había una multitud que seguía a Jesús y a los discípulos, y comienza a atardecer, se empieza a hacer de noche. Entonces los discípulos, que miran a la gente cansada, los miran hambrientos, le preguntan al maestro: Señor, pues mandamos a la gente a los pueblos cercanos para que busquen un lugar donde alojarse, donde comer. Y le dice Jesús: no, ustedes denles de comer. O sea, Jesús se compadeció de la gente y le pide a los apóstoles: ustedes denles de comer. Pero Señor, es tantísima gente, debe de haber 5,000 personas sin contar mujeres y niños. Y aquí hay solamente un muchacho que todo lo que tiene son 5 panes y 2 peces. Pero ¿cómo va a alcanzar eso para tanta gente? Jesús dice: tráiganme los panes y los peces. Y acomoden a la gente en grupos de 50 a 100 personas. Entonces él comienza a bendecir los panes, los empiezan a repartir, y resulta que la gente come hasta saciarse. Y no solo eso, sino que además sobran 12 canastos de comida. En la vida, yo creo que nos vamos a encontrar siempre con retos de una gran magnitud, retos que parecen imposibles de resolver, que con nuestras propias fuerzas, se ve complicadísimo, se ve casi imposible. Pero esos talentos que nosotros tenemos, esas capacidades, esos aprendizajes, aunque parezcan poco, aunque parezcan nada, puestos en las manos del Señor, se multiplican. Puestos en las manos del Señor, Él nos hará salir victoriosos. Pero hay un elemento muy importante aquí, y es el darlo todo, aunque sea una pequeñez, ¿no? Este joven, lo único que tenía eran 5 panes, 2 peces, pero decide darlo todo. No dijo: aquí les van 3 panes que yo me quedo con 2 porque a mí me da hambre. No, entrega todo. Que además a los niños se les puede decir: mira, aquí hay una generosidad enorme, dan todo lo que tiene.
Y hablar de la generosidad también, claro. Exactamente. Entonces, como padres de familia, a veces sentimos que no nos alcanza el tiempo. A veces pensamos que no tenemos la formación que necesitamos. Bueno, hay que buscarla, ¿no? Hay que darnos el tiempo, hay que darlo todo. Y esto puesto en las manos del Señor se habrá de multiplicar para el bien de nuestros hijos. De hecho, llama la atención de aquí es que Jesús sabía perfectamente el problema. Por supuesto lo sabía, ¿no? Pero da un imperativo a sus discípulos, dadle de comer vosotros. Como, toma, es curioso, ¿no? Pero claro, porque lo que Él quiere es nuestra cooperación. Es decir, en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, no basta con simplemente pedir a Dios, rezar. Por supuesto tenemos que rezar, pero Dios también cuenta con nuestra cooperación. Cuenta con los 5 panes y 2 peces que podemos aportar, ¿no? Quizá hablando de familias, estos 5 panes y 2 peces son perfectamente el deseo de recibir formación como padres y segundo, concretarlo ya a través de planes de acción, ¿no? Estos podría ser perfectamente los 5 panes y 2 peces que podemos aportar. Y luego, eso en sí no van a ser suficientes. Entonces sí, porque nuestros esfuerzos, por muy mucho que intentamos, no será suficiente. Necesitamos la ayuda de Dios, la gracia de Dios que viene de arriba para realmente conseguimos lo que queremos alcanzar para nuestros hijos. De alguna manera, uniendo lo que habéis dicho los dos, sería primero darlo todo como padres a nuestros hijos, independiente que sintamos de que es limitado. Y dándolo todo, aportémoslo, hagámoslo, no nos sentemos y pensamos que lo haga otro, ya llegará Dios. No, Dios quiere que colaboremos en la educación de nuestros hijos y que dándolo todo, hagamos lo posible con lo que tenemos, que Él ya proveerá. Si nosotros también aportamos, lo tratamos de resolver y lo damos todo, ¿no? Efectivamente. Y que también lo que a mí me dice en esta parte de los evangelios es la compasión, como tú dijiste. Jesús siente compasión por los que estaban allí, que tenían hambre, que significa, va mucho más allá, significa que era consciente de lo que sentían los demás. Y a los hijos hay que enseñarles a darse cuenta de las necesidades de los demás, para que se fijen en los otros si necesitan algo y ayudar. Y para eso hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor haya un niño que se haya caído, pues preguntarle al hijo, ¿cómo crees que se siente? Yo un plan de acción que me han hecho algunos papás es tener 3 preguntas preparadas cada vez que venían los hijos y les decía, bueno, pues habían pegado al hermano, o le había quitado algo a un amigo, o no le había dejado jugar al amigo con él, ¿no? Y entonces le preguntaban, ¿cómo crees tú que se siente que tú no le has dejado jugar con tus juguetes? ¿Y tú cómo te sentirías si a ti no te dejaran jugar con ese juguete? Dejar al niño que lo piense y luego... ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora? Para que el niño reflexione y se fije en los sentimientos de la otra persona, del otro niño, ¿no? O cuando vean a un niño llorar o pasarlo mal o porque se ha caído, aprovechar esas situaciones para hacerlo. Pero ese fue un plan de acción muy bonito, porque es hacer los niños al final, trabajarles la empatía, que la empatía es importante en esta vida. Yo creo que es muy importante porque, claro, desde pequeño que aprenda a tener esa sensibilidad para las necesidades de los demás. Porque si no lo aprenda, claro, pasará la vida para ellos y claro, a lo suyo, a lo suyo, a lo suyo. Pero desde pequeño lo pueden aprender en la misma familia o incluso con los abuelos. Podría ser un buen plan de acción también, el cuidar a los abuelos, visitar a los abuelos, ¿sabes? Esas son cosas, porque claro, los abuelos necesitan a los nietos y los nietos también necesitan a los abuelos. Pues mira, voy a contar un plan de acción que acabas de hablar de los abuelos y además es un plan de acción
Precioso. Este era una familia que tenían, el plan de acción que hicieron fue que pensaran en cómo se sentían los abuelos cuando ellos llegaban a la casa de los abuelos a verles. Claro, cuando los niños, nosotros vamos con los hijos a ver a los abuelos, normalmente los niños pues juegan con los primos, juegan con las cosas que tienen allí de los abuelos, se ponen a ver la televisión o lo que sea, ¿no? Entonces los papás le hicieron ver que los abuelos les hacía mucha ilusión ver a sus nietos. Pero que Estás hablando de un plan de acción. Es un plan de acción. Entonces te voy a pedir que si cuentas el plan de acción, contándolo, expliques qué es un plan de acción. Bien, un plan de acción es cuando tú quieres trabajar un valor en tu hijo, ¿no? Pues por ejemplo, pues el amor a los demás. Podría ser, o la empatía. El respeto a las personas mayores. O el respeto a las personas mayores. Entonces, eso sería un objetivo. Tú te marcas el objetivo y dices, eso es lo que yo quiero conseguir. ¿Cómo lo quiero conseguir? Los medios. Cada vez que vayamos a casa de los abuelos, nos vamos a sentar con ellos y vamos a hablar con ellos. Motivación, explicarles por qué tienen que hacerlo para que ellos quieran hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuando los papás hicieron este plan de acción, ellos le decían, mirad, ¿cómo se sentirán los abuelos si vosotros llegáis y no hacéis caso? Pues vamos a hacer lo contrario. Cada vez que vayamos a casa de los abuelos, cada vez le va a tocar a uno sentarse al lado del abuelo y darle conversación. Claro, los hijos decían, bueno, ¿pero qué le decimos? Es que claro, muchas veces pensamos que los niños, no, hay que enseñarles. Yo, pues mira, le puedes preguntar por lo que le gusta al abuelo. O sea, que te lo preparas antes de llegar a casa. Claro, y le daban ideas para que hicieran preguntas, que eso serían los medios también, ¿no? Esa preparación para que el niño luego sepa hacerlo. ¿Qué es lo que te gusta, abuelo? ¿Qué hacías en el colegio? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué estudiaste, yo qué sé, medicina? Y entonces los niños empezaron a hacerlo y cada vez le tocaba a uno. Y fue muy gracioso porque el abuelo le gustaba mucho coleccionar objetos de antiguos. Y entonces una de las veces el abuelo le decía a su hijo, claro, como a tu hijo es como yo, que le gustan los objetos así antiguos. Y no, es que el niño venía preparado ya para preguntarle al abuelo sobre lo que le gustaba, que eran las cosas antiguas y cosas pequeñitas. Eso le servirá hasta el día de mañana cuando se meta en su profesión. Cuando vayas a ver a un cliente, generalmente tienes que generar esa empatía. Entonces tienes que hablar de las cosas que le gusta hablar al cliente. Arturo, ¿quieres hacer algún comentario? Hay otro pasaje donde la figura del pan se hace presente. Esto es en Juan 6:35. Jesús nos dice, yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre. Y aquí contrastan los dos pasajes, el pasaje previo que discutíamos y este que ahora comento. En el primero, la figura del pan sirve como alimento corpóreo, alimento material, mientras que acá Jesús se nos presenta como un alimento espiritual. Ahora que Carmen mencionaba lo de los planes de acción, precisamente hay un plan de acción que yo he venido haciendo mi esposa y yo hemos venido haciendo durante el último mes con nuestros hijos. Y el objetivo esencial del plan de acción es que nuestros hijos aprendan a reconocer en la Eucaristía a Jesús. Que ahí está Él, que ese es su cuerpo. Qué importante. Y sí. Bueno, las dos más grandes de mis hijas están la mayor tiene 11 años, la que le sigue tiene 9. Y bueno, los más chiquitos, la más chiquita es 2 años, ¿no? Se llevan entre ellos 1 año y medio. Entonces hay una gran diferencia de edad entre la más chiquita y la más grande. Entonces, para motivar a los grandes a realizar este plan de acción, recordemos la motivación es uno de los elementos, platicamos con ellos sobre los milagros eucarísticos. Les explicamos que es un milagro eucarístico, ¿no? Que es la transformación de una hostia consagrada en tejido humano, o son hostias que sangran, que esto ha pasado muchísimas veces. Recientemente, me parece en el 2013, hubo un milagro eucarístico en Polonia, y les platicamos varios de estos milagros que han ocurrido, ¿no? Queríamos que entendieran que la Eucaristía no es un símbolo. Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, es porque realmente ese es su cuerpo. Y entonces el plan de acción consiste en, vamos una vez a la semana a visitar al Santísimo Sacramento.
Los niños grandes pueden estar ahí 30 minutos, 40 minutos en adoración, los que le platican cómo les fue en la escuela, qué proyectos o qué planes traen. Con los más chiquitos es un poquito más difícil porque todavía la voluntad no les da para estar tanto tiempo, pero creemos, mi esposa y yo, 10 minutos que puedan estar ahí y no sé, que puedan desde mandarle un beso a la Eucaristía o decirle hola, aquí estoy, vine a visitarte. Yo creo que es suficiente para su edad. Y la verdad que hasta ahora el resultado ha sido maravilloso, ¿no? Les decimos, vamos a visitar a Jesús en la Eucaristía y se empiezan a poner los tenis y se empiezan a cambiar y lo hacemos. Sí, yo creo que ahí, como siempre, el ejemplo de los padres es esencial, porque podemos explicar las cosas, pero si no nos ven hacer lo que estamos diciendo, pues no funciona, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, hablando del amor a la Eucaristía, que es fundamental esencial para la vida cristiana, es que, claro, que nuestros hijos tienen que ver nuestro amor por la Santa Misa. Tienen que ver que llegamos puntuales a la Santa Misa. Que vamos alegre, no vamos exactamente. Como arrastrándonos a misa. Venga a misa todo el mundo. No, oye, sí. Qué bien, vamos a misa. O sea, que vean esa satisfacción. Sí, y también después de misa, no correr, ya se acabó, por fin, a correr. No, pasar esos 5 minutos conscientes de, oye, todavía Jesús está en mi cuerpo. Con lo cual, este es el momento más intenso que tengo durante el día para estar así de cerca con Jesús. Pero todo esto, nuestros hijos, sobre todo los pequeños, lo ven. Y claro, si decimos una cosa, ellos ven nuestras acciones coherentes con lo que estamos diciendo, eso cala, eso tiene un impacto. Incluso, como hacemos una genuflexión, porque si decimos que Jesús está ahí, en el sagrario, hombre, lo lógico que es hacer una buena genuflexión. Eso también entra por los ojos, y eso también, pues los hijos, sobre todo los pequeños, pues es una gran catequesis. O sea, que hasta los hijos nos hacen que vivamos mejor nuestra fe. Exactamente, sí. De hecho, lo de inclinarse es muy importante, el ejemplo de los padres, que siempre cuento la anécdota del Papa Juan Pablo II, me parece que fue, ¿no? Que contaba que a él le impresionaba muchísimo cómo su padre, ver a su padre, que era tan importante, hincado de rodillas y rezando. Sí. Claro, eso impacta eso a un niño. Queda. Claro, porque eso es visual, entonces no hay cosa más bonita que unos padres que se hincan de rodillas y que rezan con los hijos todos los días, ¿no? Y que lo hacen con devoción, y sobre todo después de comulgar, cómo comulgas y cómo te arrodillas. O rezar por las noches. Y en las escuelas decimos que lo haga el padre. Y te preguntan, ¿por qué no la madre? Porque siempre lo hace. Sin embargo, el padre no lo hace tanto. Y los hijos ven al padre también como una imagen de Dios. Entonces tú puedes perfectamente ponerte de rodillas con tus hijos y rezar con ellos. A mí, que lo hemos hecho en casa durante toda la vida, me ha ocurrido hacerlo, pues ponte este verano, ponerme a rezar a lo mejor con uno de ellos y venir todos. Pero es que mis hijos tienen entre 19 y 30 años. O sea, ¿pero por qué? Porque no lo ven raro, porque lo han hecho toda la vida. Y el tema de la oración que tú mencionabas es espectacular, pero ¿cómo le vas a decir a tu hijo cómo rezar? Pues eso hay que estudiarlo, eso hay que trabajarlo. Primero tú tendrás que saber cómo vas a rezar, con lo cual no es tanto decirle a tu hijo cómo debes tú de rezar, sino decirle, el tema de la oración es un tema personal. Yo te puedo decir cómo yo rezo, cómo rezan otros, y con ese ejemplo tú tendrás que generar tu propia relación con Dios, ¿no? Tú mencionabas el otro día un tema muy bonito que era el de cómo durante la vida del hijo pues había una serie de etapas, ¿no? Exactamente, que se conocen como periodos sensitivos, que son espacios de tiempo o son edades específicas en las cuales para los niños es muy fácil adquirir una cierta habilidad o adquirir una cierta virtud. No quiere decir que más adelante sea imposible adquirir esa virtud o esa habilidad, pero sí es más difícil en comparación, así se hace dentro del periodo sensitivo. Por ejemplo, el periodo sensitivo de hacer suya la creencia en Dios
aparece entre los 6 y los 12 años. Ahora que hablamos precisamente de la adoración al Santísimo Sacramento, bueno, eso combinado, ese plan de acción combinado con el hecho de que en estas edades para ellos es muy fácil hacer suya la creencia en Dios, pues produce un efecto magnífico. Otro periodo sensitivo que también se puede aprovechar en esta dirección es el amor a Dios. Los niños entre los 0 y los 6 años viven el periodo sensitivo del amor a Dios. Para ellos es muy fácil acercarse con humildad y con mucho amor a Dios. Y luego estaba el de más mayores, ¿no? Que ya había pasado el amor y el saber, la existencia de Dios, luego la relación personal con Dios, y ya la tercera etapa mencionabas. Es hacer suya la creencia en Dios. Con los argumentos, ¿no? Exactamente. Y yo esa tercera, la primera es reconocer la existencia de Dios, la segunda es tener una relación personal, y la tercera etapa es hacer apostolado. En el fondo, ¿para qué? Si tú ya sabes que Dios existe, si tú tienes una relación personal, tú no necesitas excusa. Álvaro, nuestro hermano, siempre me decía, oye, vamos a estudiar. Yo no lo necesito, yo ya sé. Digo, no es por ti, es por los demás, porque te lo van a argumentar. Entonces la tercera etapa viene a ser como un poco la de apóstol, ¿no? De ahí viene la confirmación, ¿no? De ser guerrero de Jesús para defender de manera intelectual y con caridad. Y además debería ser de manera natural. De manera natural. Porque si tú crees en Dios y luego tienes un amigo que quieres mucho a ese amigo tuyo, el deseo de compartir lo que es más importante para ti debería ser algo natural. Y no hace falta, ¿sabes? Muchas teorías, simplemente compartir. Mira, voy a misa este domingo, si quieres acompañarme. ¿Eso qué es? Bueno, entonces vas explicando poquito a poco. A lo mejor tardas años, pero no pasa nada. El hecho de que sois amigos ya es el comienzo del camino, ¿no? No hace falta hacer cosas raras. Pero no solamente basta, es suficiente el ejemplo, también hay que hacer planes de acción, como has contado tú, Arturo, con ellos, y no esperar a que sean mayores, sino desde bien pequeñitos, orar con ellos, rezar con ellos, tener en casa un pequeño como altar especial para poder tener ese sitio de oración, donde esté la Virgen con el Niño Jesús, con San José. Claro. Vivirlo. Yo siempre digo que en una casa de un católico se debe notar que allí viven católicos. Sí. Que cuando tú entras, se nota que tu casa es de una familia católica o no. Porque si no, algo tienes que hacer. Sí. En tu vida en general. Por supuesto. ¿Y dónde comienza el apostolado? De todo padre y madre. ¿Dónde empieza? En uno mismo, ¿no? En uno mismo. En uno mismo. Es que no podemos dar lo que no tenemos. Exactamente. Y luego, estudiar. Y luego, el apostolado de los padres está en la casa. Ah, sí, el primer apostolado, es la familia, es la familia. O sea, no debemos, me voy a África a hacer apostolado. Pues, por Dios santo, si tienes a tus 6, 5, 3 hijos, exactamente. O tus hermanos, ahí al lado, ese es tu principal apostolado. Sí. Estudia, prepárate, claro. que no... Como dice, en España hicieron un estudio que decían que solo el 17%, 18% de la gente va a misa los domingos, con cierta frecuencia, ¿de acuerdo? Más o menos. Pero que ese 17-18% tenía más del 40% de los hijos. ¿Ok? Entonces, pero que de esos 4 niños nacidos de familias practicantes, 3 dejaban de practicar. Claro, eso es muy fuerte. Si nosotros conseguimos, ayudamos, fomentamos que los 4 permanezcan, se le da la vuelta al calcetín y países que están dejando de ser cristianos volverían a serlo. Entonces la responsabilidad de los padres en enfocarnos en nuestros hijos, estar cerca de nuestros hijos y acompañarles en este viaje es apasionante. ¿Quieres Sí, algo es que más? lo que has dicho es que me llama mucho la atención porque es cierto, ¿no? Porque también es cierto de que vosotros también conocéis amigos que han hecho todo lo que podía hacer por sus hijos, pero luego se desvían, ¿no? Porque son libres, ¿no? Aunque los padres, madre y padre han hecho todo lo que podían, ¿no? Pero aún así, ánimo, porque, claro... Todo lo que has dado. Exactamente, porque eso sucede.
Hay muchos casos de así y también es cierto, algunos vuelven. Por eso volvemos a lo mismo, que claro, empezar cuanto antes. Cuando los niños son pequeños, así lo absorben más, lo asimilan más cuando pasan por la adolescencia. De hecho, esto de los planes de acción, lo que hacemos en las escuelas de familia, realmente acaba siendo un estilo de vida. Es verdad, Sí, es verdad. Eso lo dicen todos. Porque lo veo, lo viví en mi propia familia, porque claro, mis hijos ya son mayores, la mayor ya tiene 23 y claro, desde pequeño hacíamos planes de acción. Y llegó el momento en que mis propios hijos me decían, papá, ya no estamos haciendo planes de acción, ¿qué pasa? Arturo lo tiene más cercano, porque tus 6 hijos van de 0 a 10 a 11 años. Pero es gracioso. Es verdad. Al final se hace de ellos. Ellos lo piden. Sí, Es muy sí. gracioso. Eso me lo cuentan muchos papás. Y es que ya nos piden los planes de acción. Sí. ¿Y qué plan de acción vamos a hacer? Sí, porque los buenos planes de acciones para los niños, para los Es hijos... un juego. Es un juego, Es es un juego. divertido. Con Eso lo es cual lo bueno. Une a la buscan. familia, une al matrimonio. Sí. Realmente es un tema el tema de la educación de los precioso. hijos es apasionante apasionante, y es un pegamento para la unión de la familia y sobre todo el matrimonio. Queda poco tiempo. Me gustaría que pensarais en una cosita que os gustaría dejar a los padres que nos están viendo para que lo mediten o lo piensen. Sí. Yo diría que, ya que hemos hablado de cosas que no pueden salir bien, tenemos que tener claro que vamos contracorriente. ¿Vale? Estamos hablando aquí de manera positiva, pero tenemos que ser también realistas de que la sociedad tal como está, aunque no es muy diferente con tiempos romanos de hace 2000 años, es difícil, pero no, tenemos que ir contracorriente. Por eso estamos hablando aquí, pues, los 5 panes y 2 peces y la gracia de Dios. Pero, eso sí, realismo, pero optimismo a la vez. Sin Dios no podemos nada. No podemos nada. Arturo. Muchos de los errores que pueden llegar a cometer nuestros hijos se pueden prevenir. Entonces, mi mensaje principal sería, seamos papás que trabajemos en la prevención. Lleguemos antes de que algo malo suceda. Formemos a nuestros hijos para que cuando se encuentren en una situación difícil, ellos, por voluntad propia, escojan el camino correcto. Muy bien. Mari Carmen. Y yo insisto, para que todo esto se dé, al final hay que estudiar y hay que prepararse. Que no lo dejen, que merece la pena. Así es. Que merecen la pena, que es el tesoro más grande que tienen su familia, pero que se preparen y que trabajen y estudien. Muy bien, yo creo que aquí se han quedado unos puntos bastante claros y entre ellos es que hay que contar con Dios en cualquier cosa que hacemos en la educación de nuestros hijos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y habernos ayudado. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Les esperamos la próxima capítulo y les recuerdo, recemos por el Papa y nuestra Santa Madre Iglesia.